Gracias, presidente. Buenas tardes, noches a mis colegas. Sencillamente, yo quiero explicar en 10 pasos por qué la desigualdad en Colombia, que aterriza nuevamente en esta reforma tributaria, en unas nuevas gabelas, unas nuevas exenciones para las grandes corporaciones. Y lo primero que hay que decir, que esta desigualdad lo es tanto en lo personal como también en el equivalente rural-urbano. Vemos unas ciudades con cierto grado de desarrollo, pero un campo totalmente abandonado y en el atraso absoluto. Es por eso que Colombia, y pues a quienes me dirijo, tal vez no entienden los términos, para que nos demos cuenta que lo que estamos hablando acá son informes objetivos, porque han dicho que la marcha, por ejemplo, miente, que los convocantes de las marchas mienten, pero yo les digo, las informaciones que dan lugar al inconformismo y a la indignación de las calles son objetivas. No es objetivo que Colombia sea uno de los países más desiguales del mundo, el más desigual de Sudamérica, incluso por debajo de Venezuela. Eso es una cifra objetiva del Banco Mundial. No es objetivo que seamos el último lugar en las pruebas PISA. Es una información objetiva. No es objetivo que seamos el país donde más asesinan niños, incluidos estos últimos 18 del bombardeo en Caquetá. Eso es una cifra objetiva, nosotros no estamos mintiendo. Y es objetivo el índice Gini, que es el que mide la desigualdad. Y para quienes nos ven, pues les explicamos que llegar a 1 es desigualdad total y llegar a 0 es una desigualdad mínima o nula. Pues hay países desarrollados, la mayoría, que no pasan del 10% en este índice de Gini. Y nosotros tenemos un índice de Gini del 0,58 y 0,57 que se ha mantenido estable por muchos años. Pero hay otros índices que sí son aterradores. El índice Gini de la Tierra, por ejemplo, que es del 0,91%, casi llega a 1. Casi 1 sería que un solo dueño sería propietario de toda la tierra en Colombia. Y el Gini de la concentración del capital, que es del 0,94. Pues ¿cómo se ha logrado esto? No, obviamente no lo logró únicamente el presidente Duque. Esto es una política, lo que llaman la corporatocracia, que se alía con la bandidocracia para generar unas exenciones de impuestos, unos beneficios tributarios a cambio de financiar campañas políticas, y como resultado damos un país totalmente desigual, casi del 1. ¿Cómo se logró esto? Primero le bajaron los impuestos a los más ricos. Y hemos visto cómo el deterioro paulatino desde el año 86 a hoy, que ha ido aumentando la desigualdad, cómo han ido desgravando y desgravando bienes suntuarios, pero han ido gravando bienes de primera necesidad. Por ejemplo, hoy paga más impuestos, el IVA del 19%, una lavadora, una nevera, una estufa, que son electrodomésticos, pero que no son aparatos suntuosos, paga más que una camioneta de $30,000 en adelante, que sí es un bien suntuoso, paga solamente el 16%. Y esa estufa paga 19%, y las cacerolas con las que han hecho los cacerolazos pagan el 19% del IVA. O sea que hemos aportado desde la marcha al crecimiento de la industria y al enriquecimiento de esa industria. Muy bien, me parece muy bien. Vamos a dañar más cacerolas los próximos meses. Y hemos llegado al cinismo en esta reforma tributaria de bajar impuestos, por ejemplo, de bajar todo el 19% del IVA a las cirugías plásticas, que es uno de los puntos de la reforma, y a otra cosa que se llama los servicios de faenaje, con los que se entrenan los caballos de paso. Los caballos de paso de la clase media, los caballos de paso
de la gente que vive en Tumaco, de la gente que vive en Chocó, de la gente que vive en el Amazonas. Se les quita el 19%, pero la estufa, la lavadora sigue pagando el 19%, los utensilios de aseo siguen pagando el 19%, y si nos hubiéramos descuidado, y si ustedes, en eso sí tengo que darles a muchos de aquí el beneficio, si no nos paramos en la raya, en la reforma tributaria pasada, que se llamaba Ley de Financiamiento, le hubieran metido el IVA a los productos de la canasta familiar. Pero los caballos de paso, sin IVA. Bien, otro de los puntos, acá hay un apunte, bueno, y es que los embutidos tienen el 19%, o sea que una rellena, que se come un pobre, paga el 19%, y una langosta también paga el 19%. El tercero, es crear impuestos para salvar a los adinerados. En 1999 se creó el impuesto del 2 por mil, que se dijo en ese entonces que era únicamente por 2 años o por 4 años para salvar la banca que venía castigada por la quiebra de los usuarios del sistema UPAC. Se recogieron 12.3 billones con ese 2 por mil, que después se volvió 4 por mil. Y esos 12.3 billones fueron a la banca, que sin embargo ejecutó al 37% de las personas que estaban endeudadas con el UPAC. Todas estas injusticias se han ido acumulando de a poco, y es lo que vemos hoy en las calles. Porque si un banco se quiebra, nos ponen a todos los colombianos a pagar la quiebra y a salvar al banco. Pero si una persona pobre se quiebra, el banco le quita la casa, sin misericordia, sin compasión. El cuarto, incentivar el monopolio de rentas y concentración del capital. Y yo hoy traigo un solo caso, que es el de la empresa Bavaria. Hay muchos, pero solo con ese tenemos. ¿Cómo permitieron que fuera haciéndose a un monopolio? Primero adquiriendo Cervecería Águila en los años 60 sin pagar un solo peso de impuestos. Y en 2005, cuando fue vendida a SAP-Miller, dejó de pagar casi 4 billones de pesos en impuestos porque un concepto de la DIAN, del gobierno de entonces, que no voy a mencionar para no alargar este debate, dijo que no era una venta de activos, sino un intercambio de acciones. Y tranquilitos, se embolsillaron el dinero que le correspondía a los colombianos que han engrandecido a esa empresa, pues consumiendo sus productos. No es el único caso, hay más. Y siempre tratan de meter el terror de que se va a quebrar el país, que hay una crisis fiscal, que hay un desequilibrio fiscal, un hueco fiscal que hay que tapar. Obvio que hay hueco fiscal, el que dejan las exenciones tributarias, el que deja la corrupción, que es el más grande, hueco de 50 billones de pesos. ¿Y cómo lo hacen? Siempre en diciembre. Y como esta reforma tributaria, porque tienen miedo de las calles y saben que tenemos convocado una toma de Bogotá el día que se esté debatiendo en esta plenaria la reforma tributaria, pues yo sé y lo puedo asegurar, y ustedes lo saben, que se va a aprobar el último día, o sea el 20, a la 1 de la mañana. Pues ahí lo que están haciendo sencillamente es aplazar la toma de Bogotá, pero que se da, se da. Si lo hacen a la 1 de la mañana, cerquita de Navidad, entregándole el regalo de Navidad a las grandes corporaciones de 9 billones de pesos, esa marcha va en enero, o va en febrero, o va en marzo, o como dije esta mañana en las comisiones conjuntas que estábamos debatiendo la exención de impuestos a la Conmebol, exenciones, les dije, pues la Copa América se va a desarrollar dentro de un marco de marchas, porque no creo que el presidente Duque de aquí a junio haya concertado o discutido el pliego de peticiones de la marcha. Como toque, lo vamos a hacer. Y no es una amenaza, como me dijo un representante de la Cámara que estábamos amenazando, no. Es que todas estas injusticias ya colmaron la paciencia de la gente.
Y al perder la hegemonía de los medios de comunicación que tenían antes de las redes sociales, pues la gente dejó de estar manipulada y ya entienden la situación, ya conocen la situación, ya saben estas cifras, se las transmitimos nosotros, que son cifras objetivas. Aquí no hay ningún dato emanado de las UTLs de la oposición, por ejemplo. Todos estos datos son datos de la DIAN, datos del gobierno, datos del Banco Mundial. Y después vienen los regalos, las exenciones y beneficios tributarios que crean para solucionar problemas económicos, para atraer inversión extranjera, para generar empleo, para recuperar una zona afectada por una catástrofe. Y uno va hoy, hace poco que he empezado a ir al Cauca, me dicen, todos estos cultivos de caña de azúcar se crearon durante la ley PAES, 10 años de exenciones de impuestos. ¿Y quiénes se beneficiaron de la ley PAES? Vayan y observen la cantidad de latifundios que se crearon bajo esas leyes de exenciones de impuestos. Todo esto es, me faltó el de las zonas francas, no sé si me alcanza el tiempo, lo alcanzo a nombrar. Hay en Colombia la figura de las zonas francas que se crearon en el mundo entero para generar competitividad de los países y exportaciones de los países. ¿Cuáles son las exportaciones de Bavaria? ¿Por qué cada planta de Bavaria en Colombia es una zona franca? Y no solo las de Bavaria, lo que llaman zonas francas especiales. Y la competitividad pues no ha subido, desde 2007 que estábamos en el puesto 63 a 2018 que estábamos en el 60. Y todo sigue estancado. Lo que sí aumenta, porque se han dado cuenta que es un grandioso negocio, es la inversión, no el aporte, la inversión de las grandes corporaciones en los partidos políticos. ¿Por qué inversión? Porque recuperan con creces esos aportes que hacen a cada partido político. Por ejemplo, bueno, iba a dar la lista de lo que han recibido los partidos, pero no hace falta. Lo que han dado hasta ahora. 69.000 millones de pesos le han dado las grandes empresas de este país a los partidos políticos. Comparen 69.000 millones con 9 billones que les regalamos este año y ahí encuentran el porqué de tan lucrativa inversión. Y esto nunca se va a acabar mientras la financiación de los partidos y de las campañas políticas no se haga 100% estatal. Y obviamente, pues aquí nunca lo vamos a aprobar, y esto sí es un mensaje para nuestra gente que nos ve, hasta que en este Congreso el 55% de las personas no tengan compromisos con los grupos económicos. Cuando hayan 55 o 60 congresistas independientes. ¿Y qué es un congresista independiente? Un congresista que no financia su campaña con aportes privados. Hoy es legal, no estoy criticando esto. Estoy diciendo es cómo vamos a llegar a conseguir la igualdad en Colombia, cómo vamos a llegar a conseguir la transparencia en las leyes en Colombia, que no es de otra manera que con congresistas independientes. Y hoy, desafortunadamente, no lo somos. Es el sistema, es lo que ustedes heredaron de sus padres o de sus familias que han manejado la política. Continúe, senador. Quería dejar algunos nombres de algunas zonas francas, explicando a los televidentes que las zonas francas son lugares que tienen exenciones tributarias y disminución de pago del impuesto de renta hasta el 20%, y que se han cuidado, además van de la mano con una figura que se instauró en el gobierno anterior al de Santos, que se llaman los contratos de estabilidad jurídica. Esos contratos de estabilidad jurídica hicieron que estas empresas, por ejemplo, que nos desvirtúan la cifra de los gobernantes de que aquí se paga el 70% de impuestos, mentira.
Aquí pagan impuestos los medianos y pequeños industriales, los medianos y pequeños comerciantes. Las grandes corporaciones no pagan impuestos. Continúe, senador. Del 1.9% en estas grandes corporaciones. No alcanzo a leer la lista, la publico en internet, de las zonas francas que hay en Colombia. No pagan impuestos y están sacrificando al mediano y al pequeño industrial y al mediano y pequeño comerciante, que fue el que salió al cacerolazo el 21 de noviembre. Ese día los barrios de estratos altos, medios altos y medios protestaron. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta también de la trampa. Y la trampa es enriquecer, seguir creando, generando desigualdad en Colombia a costa de los pequeños, de la clase media básicamente, y si nosotros no lo hubiéramos impedido, de las clases bajas también. Muchas gracias, señor presidente.